Muy buenos días. Me presento con ustedes. Soy licenciado Roberto Delgado. Soy licenciado en Derecho, licenciado en Criminología. Eh, Actualmente me desempeño como servidor público dentro del gobierno del Estado. Por ahí llevo varias letras con ustedes impartiendo varias materias. En este caso, bueno, pues me gustaría en particular dar una para mí. Espero que mi experiencia dentro de los juicios orales, como es que lleva el nombre de esta materia, juicios orales, bueno, pues dentro del área donde me desempeño yo, participo mucho en juicios orales. Participo por lo general como testigo, ya que me desenvuelvo en el área de fiscalía. Estamos por ahí en laboratorios también. Antes que nada, pues espero que hayan conseguido el libro. Déjenme les doy el nombre del libro. Se llama Éxito en el Juicio Oral, de Paola y Diana de la Rosa Rodríguez, es editorial de Cuba. Si no lo hayan conseguido, por favor, pónganse en contacto conmigo a través de mensajería. Recuerden que siempre voy a estar disponible para ustedes. No me tardo más en contestarme que si acaso los 12 horas. Siempre por lo general estoy al pendiente. Y pues espero que hayan leído el primer y el segundo tema, el módulo y tema 2. Por ahí ahorita les voy a poner una pequeña presentación y vamos a tratar de explicar, comentar sobre los temas, ya que estoy viendo que más que nada es intercambiar ideas. Por eso les pido que se conecten entre los temas si lo meditan. Es intercambio de ideas, o si están platicando el libro te da un punto de vista, una opción de cómo puedes llevar un juicio oral, cómo puedes utilizar las estrategias o algunas argumentaciones para llevar un buen juicio oral y descansarla. Me gustaría que fuera un intercambio de opiniones, pero yo que se conecten en las siguientes clases. Necesitamos tener un contacto directo en la materia de psicología. También les comento que empezamos a trabajar con una actividad con un cuestionario por ahí de 10 preguntitas. Les comento, no es un examen, es una actividad. Así vamos a estar manejando próximamente actividades. Por ahí va a ser esta semana fue de actividad con un cuestionario que es autoevaluativo. La siguiente semana vamos a tener una síntesis, por decir, como el foro, aparte del foro. En la siguiente semana quizás vamos a tener un cuestionario por ahí autoevaluable. Por eso requiero que estén siempre pendientes, estar leyendo los temas, como les estoy comentando ahorita. Estos temas son, se pueden decir, abiertos, de plática, de interacción. Sin embargo, el examen, los exámenes que vamos a tener ahí, el parcial, el final, pues sí tenemos que basarnos a una lectura. En este caso va a ser sobre el libro. Por eso es muy importante que lo tengan y que lo lean.
ahorita les traje una pequeña presentación. Vamos a ser muy directos, muy concisos y platicar sobre el tema. Y vamos a dar inicio en esta sesión número 1 de la materia juicios orales. Por ahí vamos a ver los temas. El tema 1 nos habla ahí de el abogado litigante cuenta historias. Pues vamos a verlo listo también. Vamos a ver. Vamos a entrar más en el tema y hacer un poquito de plática sobre lo que ya leímos. Tema 2 por ahí es cómo prepararse para presentar argumentos jurídicos. Ahí ya para las clases. Podemos estar platicando. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a dar inicio con la clase, juicios orales. Como ustedes ya saben, bueno, pues con este nuevo sistema penal acusatorio, estoy hablando en particular de derecho penal, pero en todas las otras materias, en todos los otros tipos de derecho que hay, civil, mercantil, eh, laboral, etcétera, bueno, pues ya estamos llevando a cabo lo que son juicios orales. Esta materia, la intención es darles una introducción y hablarles acerca de esto, y darles por ahí técnicas, pues, ¿cómo se puede decir? Algunos tips para llevar un buen juicio oral. Y vamos a enfocarnos ahorita en lo que nos dice el libro. Después vamos a tener una breve explicación. Bueno, les comentaba, el objetivo de esta materia pues es aprender las técnicas, estrategias, normas básicas para obtener un buen desempeño, control como litigante. Es lo que les decía aquí, esto es muy platicado, ¿no? Hay que tener intercambio de opiniones, debates, para ver cómo podríamos tener una buena técnica, una buena estrategia, y todo esto va a depender en el caso que llevemos, tanto como por el lado de permítame, permítame. Ok, vamos a continuar. Hay que recordar que los juicios orales son un ejercicio de competencia. Es un juego de estrategias donde se elegirá aquella que se expuso con lógica, certeza y fue plenamente comprobada. Hay que recordar que la encomienda de un abogado dentro de un juicio pues es recrear en la mente del juez, del auditorio, las imágenes de un evento o un episodio ocurrido. Es decir, tenemos que platicar de la mejor manera para que en su mente recree todo eh,
que nosotros queremos o necesitamos que vea. Tenemos que llevarlo a ese lugar, a esa época donde ocurrieron los hechos y tratar de llevarlo hacia donde nosotros queremos. Aquí hay dos lados, se podría decir. Uno que es la representación social, que es el Ministerio Público, y el otro como defensor. En cualquiera de los dos casos, tenemos que tener una estrategia para llevar a cabo un juicio. ¿A dónde queremos llevar al juez? Bueno, queremos que en su mente tenga una imagen clara, concisa y creíble para que la audiencia se muestre convencida y no se distraiga en el proceso. Nuestras herramientas de trabajo pues serían la palabra, la voz, los gestos, contacto visual y la presencia. Es algo que se tiene que aprender. Ahorita les estoy dando la teoría, pero en sí se debe aprender de una manera empírica. Nos comenta que la mejor forma de presentar una historia siendo convincente es el método más efectivo de crear una respuesta emotiva en un auditorio. ¿Qué es lo que tenemos que eh, tener en cuenta para desarrollar un caso? Bueno, primero que nada tenemos que conocer los hechos. Aquí nos va a llevar a que no solo seamos litigantes de manera enfocada a la ley, sino que también vamos a tener que los investigadores eh, meternos más allá de lo que tenemos por encima de pruebas, como que empaparnos de todo lo que hay dentro del caso. Entonces es conocer los hechos, buscar material relevante, es lo que les comentaba ahorita. Hay que reunir y evaluar los materiales disponibles. Una vez que hayamos actuado como investigadores, pues poner a analizar los materiales que tenemos. Y, y antes de, para el desarrollo del caso, pues podemos decir que podemos juntar a diferentes abogados y tener una opinión. Hay que seleccionar los materiales que sean favorables para la parte representada. Es decir, tenemos que reunir todos los materiales que nos van a ayudar a que nuestro defendido, ¿no?, salga favorable al caso. Tenemos que crear un planteamiento original, diseñar y construir buenos argumentos. Una vez que tengamos la teoría del caso, que hayamos investigado cómo fue que ocurrieron las cosas, hay que pensar y analizar una posible teoría para desarrollarla frente al juez y que ésta resulte favorable para nuestro cliente, el lado en donde esté. Una vez que tengamos esto, hay que escoger esa teoría y que sea congruente con los hechos, que sea aplicable legalmente para la parte que el abogado representa. Y para esto se manejan tres diferentes teorías. Hay una teoría fáctica, que es la teoría de los sucesos o hechos. Es la historia de cómo sucedieron los hechos. Por ahí el libro nos marca una tablita que me parece interesante, en donde nos marca cómo podemos desarrollar esa teoría fáctica.
¿qué es lo que nos debemos de preguntar para desarrollar esa teoría práctica? Nos debemos de preguntar cuándo, dónde, quién hizo, a quién, qué hizo, las circunstancias, o sea, el modo, el instrumento, el resultado, el móvil de la acción, el porqué de las cosas. Y por aquí nos marca en otra columna, nos marca haciendo un ministerio público como representación social o como defensa. Por ahí nos da un ejemplo que son, por decir, en daños en propiedad ajena. En la teoría práctica tendríamos que preguntarnos cuándo ocurrieron los hechos como ministerio público, pues saber que tenemos una fecha específica. Aquí nos está dando un ejemplo de un daño en propiedad ajena. En donde ocurrieron los hechos, pues aquí en una intersección de unas calles. ¿Quién lo hizo? Tenemos aquí del lado del Ministerio Público, pues tenemos el conductor del taxi, quien está defendiendo, y la defensa de Emiliano Pérez, que sería la contraparte. En el lado del Ministerio Público, pues tenemos a quien se lo hizo. En esta cuestión sería Emiliano Pérez, sería la contraparte, y al revés en la defensa. ¿Qué fue lo que hizo? Pues causó un daño, un impacto. Las circunstancias, pues también tenemos que saber que, en este ejemplo, pues la falta de cuidado, probable exceso de velocidad. El resultado causó daños materiales y el móvil por descuido, negligencia y del taxista. Y nos damos cuenta, aquí lo que vemos es un ejemplo de la teoría que debe tener cada una de las partes, tanto el Ministerio Público, que es la representación social, como la defensa. Esto hablando de la teoría práctica. Vamos a pasar a ver lo que es la teoría jurídica. Esto se refiere a la teoría de la clasificación jurídica penal. Es decir, tenemos que encontrar la figura legal que corresponde a los hechos en cuestión. En este caso hay que fundamentar la teoría que ya presentamos como práctica, hay que fundamentarla legalmente, jurídicamente. Y de igual forma, aquí nos presenta el libro, nos presenta como ejemplo una tablita de lo que es la teoría jurídica, en donde está en una columna está la representación social, que es el Ministerio Público, y en otra columna la defensa. Aquí vemos que en la primera sesión nos dice que comete este delito quién, y lo fundamentamos que es un daño en propiedad ajena. Estamos fundamentando el daño en propiedad ajena como que comete este delito quien cause daño, destrucción o deterioro por cualquier medio, de cosa propia o ajena, en perjuicio de un tercero. Esto sería el fundamento legal de la teoría que nosotros queremos exponer. Y en cuanto a esto lo vamos a dividir, y como Ministerio Público pues tenemos que quien cometió el delito de daño en propiedad ajena, que cause el daño, pues tenemos que fue un automóvil, por cualquier medio, pues estamos fundamentando que el automóvil cuenta con esas placas, a quién se le hizo el daño y cómo fue que obró. Y así cada quien da su teoría de este caso. Tenemos el del Ministerio Público, tenemos el de la defensa. Pasamos a otra
otro tipo de teoría. Tenemos teoría práctica, tenemos teoría jurídica. Ahora vamos a ver la teoría probatoria. ¿Cómo vamos a demostrar esta teoría que tenemos nosotros? Bueno, este tipo de teoría probatoria pues se conforma de los datos de pruebas de los que se dispone. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Las pruebas, bueno, pues son testigos, peritos, personas que participaron en la elaboración de un documento. Es decir, en este caso nos dieron ejemplo de un choque, un daño en propiedad ajena. Bueno, pues quién participó, algún policía de investigación y preventivos. Ahorita hay una figura que se llama primer respondiente. Esto es muy importante. Hay un primer respondiente, es la primera persona que llega al lugar de los hechos como pues, de figura de servidor público. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la teoría probatoria. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para este tipo de teoría? Bueno, pues nos tenemos que preguntar cuándo, dónde, quién lo hizo, a quién, qué hizo, la circunstancia, el resultado y el móvil de la acción, del por qué lo hizo. En base a estas preguntas nosotros podemos tener una teoría probatoria. Por decir, aquí tenemos y vemos en la tabla el Ministerio Público en base a su teoría probatoria, pues ya tiene un testigo, da el nombre del testigo. También tiene una parte informativa que es la policía. Un testigo, varios testigos tiene, dictámenes periciales y da una teoría del por qué se hizo por descuido o negligencia. En base a estas preguntas, el Ministerio Público, como representación social o la defensa, pues tiene que hacer, que da un enfoque para sacar ese tipo de teoría. Vamos a ver algunas de las características de lo que es una teoría de caso. Para dar una teoría del caso, pues debe ser única. Una vez que el abogado litigante ya tiene su teoría en cuestión, pues tiene que casarse con ella, tiene que defenderla y no salirse para no confundir al juez o al auditorio. Tiene que ser única, tiene que ser lógica, tiene que ser creíble, disculpen, tiene que ser creíble, tiene que ser sencilla, tiene que estar basada en principios legales, es decir, fundamentada legalmente. Y debe de ser flexible, es decir, amena y realista. Al decir flexible, pues se entiende que se debe manejar para que el juez, tanto el juez como el auditorio y el defensor, lo entiendan. ¿Para qué nos sirve tener una teoría del caso? Pues nos sirve para ordenar y clasificar la información del caso, para poder dirigir la investigación. Es decir, podemos llevar al juez o auditorio donde nosotros queremos, pero tenemos que tener esa teoría del caso. Tenemos que tenerla ordenada y clasificada para poder dirigir. Nos sirve para adecuar los hechos a la figura jurídica, para defender su tesis, tener un concepto claro de la importancia de las pruebas y eliminar las que no tengan importancia.
También nos sirve para detectar debilidades propias y debilidades de la contraparte. Nos sirve para preparar el argumento y el alegato de clausura. Y nos sirve también para adoptar o desechar estrategias de acusación o defensa. Ok, vamos a pasar al tema número 2. El tema número 2 nos habla de prepararse para presentar un argumento jurídico. Vamos a ver primero lo que significa argumentar. Argumentar significa el razonamiento que demuestra o que refuta o justifica algún hecho. Llevándolo al ámbito jurídico, pues el razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo sustentado de manera jurídica, es decir, fundamentación. Disculpen los errores. Entonces, vamos a hablar que un argumento jurídico nos sirve para aclarar o justificar un hecho o una conducta. Dentro de la argumentación, hablándolo como razonamiento, bueno, por ahí el libro nos habla que hay dos tipos de razonamientos, uno deductivo y uno inductivo. Eh, a simple vista o al mencionar deductivo, pues que nos indica que te lleva a deducir por lógica. Y el razonamiento inductivo, pues este sí te induce a que pienses algo. Nos habla por ahí la definición de argumentos deductivos poseen una base lógica. Su conclusión está contenida en la información de las premisas. El libro nos da un ejemplo, nos pone como ejemplo una premisa donde nos dice sobre un caso. Veamos aquí, les voy a dar lectura y vamos a ver cómo este razonamiento es deductivo. Por su lógica, se puede sacar. Nos dice que tenemos dos premisas. Premisa 1. Las lesiones por culpa prescriben a los 3 años. La segunda premisa que tenemos, la denuncia de Luis fue presentada 6 años después de la herida. Y como conclusión tenemos que entonces necesariamente la demanda no procederá legalmente. Entonces, aquí el ejemplo que nos da es de que las lesiones pues prescriben a los 3 años. Luis, en este caso la persona, denuncia hasta los 6 años. 6 años después de que le hicieron esas lesiones, entonces se deduce, por lógica, que ya no prescribe. Eso sería un ejemplo de razonamiento deductivo. Vamos a ver lo que es el razonamiento deductivo. Esta es una modalidad del razonamiento no deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Es decir, nos induce a que tengamos una respuesta. Uno de los ejemplos que nos da aquí, pues nos da como premisa 1 y nos da también, es un caso,
nos dice que Pedro se apoderó de un bien ajeno sin el consentimiento del propietario. Y la premisa 2, este apoderamiento está previsto y sancionado en el Código Penal como robo. Esto significa que Pedro cometió el delito de robo. Es un razonamiento inductivo, es más conciso. Bueno, por ahí el libro nos habla también como tema 2.4 de romper unas conclusiones en detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo de la persona que argumenta es hacer que el órgano jurisdiccional reflexione y no se vaya solamente por una conclusión, sino tratar de hacer llevarlo a donde nosotros queremos. Es romper una conclusión. Nos habla también de que tenemos que saber diferenciar entre puntos fuertes y débiles. Esto para poder saber cómo atacar en el juicio. Es decir, que argumenta la defensa, pues darle por ahí saber diferenciar cuál es el punto fuerte y cuál es el punto de la defensa para atacarlo por ese lado, por así decirlo. Sabemos que pues tenemos una teoría que hay que seguirla, pero al decir atacar es con pruebas, con teorías jurídicas. Otra de las cosas es que nos dice que hay que explicar los puntos débiles. ¿Para qué nos sirve explicar los puntos débiles? Para evitar, esto es para evitar que la contraparte tome ese punto débil para poder atacarnos. Es decir, nosotros ya lo estamos explicando para hacer una teoría en el que él ya no pueda atacarnos por ese error. Tenemos que tener argumentos lógicos y convincentes. Tenemos que presentar y sugerir una solución. Y bueno, pues también nos habla del lenguaje del argumento. Dentro de la argumentación, pues tenemos que ser concretos, tener un lenguaje coloquial para que pueda ser entendible tanto para el juez como para el auditorio. Tenemos que tener una comunicación no verbal, es decir, expresiones, hacer uso de las manos para poder comunicar algo. Tenemos que tener una buena expresión facial. Un buen contacto visual. Por lo general, cuando como litigantes, como testigos, nos dirigimos a, o vamos a hablar dentro del juicio oral, siempre nos tenemos que dirigir hacia el juez y tenemos que pues, tener una buena expresión facial y un buen contacto visual con el juez, así como buenos movimientos corporales que tampoco se vean bruscos o que se vean como enojo. Podemos ayudarnos de gestos y pues el tono y volumen de la voz también nos ayuda muchísimo. Nos marca por ahí el no pelear, hay que tener mucho cuidado cuando nos expresamos, que no se malinterpreten las cosas y que se tome como que la persona está molesta.
por último les voy a hacer mención. Por último les voy a mencionar que algo que el libro nos pone aquí textual y nos da 10 mandamientos para argumentar. Como les comentaba, pues hay diferentes opiniones, podemos hacer un debate sobre esto. Por lo tanto les voy a dar lectura de lo que nos dice el libro en cuanto a que ellos representan aquí 10 mandamientos para argumentar. Nos dice como número 1, cuenta una historia, hace referencia a una ocasión o lugar para estimular la atención. Número 2, utiliza un razonamiento deductivo o inductivo, lo que hablábamos hoy. Número 3, construye tomando en cuenta los hechos y el derecho. Número 4, argumenta con lógica, algo que ya también se los había explicado. La lógica tiene muchísimo peso dentro de un argumento. Y nosotros argumentamos, explicamos de una manera que por lógica se deduzca algo, pues esto nos lleva a que encaminemos el juicio hacia donde nosotros queremos como diferente parte, ya sea razón social o defensor. Número 5, apoya tu argumento con suficientes razones. Número 6, da a conocer tu propósito para que el receptor sepa en qué enfocar la situación. Número 7, justifica tus puntos débiles. Es algo de lo que hablábamos ahorita, que tenemos que tomar o enseñar el punto para que no lo tomen y nos quieran dar o pegar por ese lado. Luego hay que justificar esos puntos que tenemos como débiles. Número 8, estudia aquello sobre lo que puedes hacer concesiones. Número 9, dirige a tu auditorio gradualmente. Y número 10, no olvides la comunicación verbal. Es muy importante la comunicación verbal, así como la comunicación no verbal, las expresiones, los ademanes, de cómo dirigir la vista. Esto siempre al juez, al auditorio, a lo que queramos expresar. Bueno, hasta aquí fueron los primeros dos capítulos. Nos comenta es una materia en la cual nos gustaría mucho que hubiera participación de ustedes, que podemos debatir sobre los temas, podemos abrir controversias y, como les digo, esta materia es para orientarlos de cómo pueden llevar un juicio. Sin embargo, la mejor forma de aprender pues es empíricamente. Hasta aquí mi participación, espero que les haya servido mi presentación. Estamos en contacto a través de mensajería de la plataforma. Nos vemos la próxima semana. Las clases van a ser los sábados, nada más voy a confirmarles la hora, quizás sea un poco más temprano, pero de igual forma yo se los comunico. Voy a poner los avisos ahí debajo del texto que les pongo como capítulo del tema de la materia. Ahí abajo les pongo la sesión síncrona del día y les pongo también el acceso, el link de acceso. Ahí mismo les voy a hacer la hora en que va a ser las clases. Muchas gracias.